Hola, hola, lindísima gente, ¿cómo están? Bueno, hoy quería dedicar un poco el video a responder o a tratar de aclarar algunas cosas para la tanta gente que me escribe. Me escriben en los videos viejos, o sea, viejos, sí, que ya tienen un tiempo, que tienen que ver con venir a Italia, con el trabajo aquí, bueno, con todas esas cosas. Y siempre les estoy prometiendo, bueno, voy a ver si actualizo un poco. Aquí en Italia se calcula que más o menos hay medio millón de latinoamericanos legales trabajando. Yo me refiero, obviamente, voy a hablar de las personas, en general son personas jóvenes que quieren venir a trabajar. Obviamente, el que quiere venir como turista no tiene problemas. En todo caso, saber cuáles son las últimas reglas para viajar y en los aeropuertos y demás, pero eso hablan a una agencia en su propio país y se los van a decir enseguida. Bueno, ¿qué pasa con el tema? Porque en una oportunidad hablamos del trabajo post-COVID, pero que todavía no podemos hablar. En ese entonces uno tenía la esperanza de que ya en este momento estuviéramos post-COVID. Sí, nada. Estamos como cuando empezó la pandemia, más o menos. ¿Y qué pasa? Bueno, los trabajos ocupados mayormente por latinoamericanos, o sea, donde más trabajan es en los hoteles, en los albergues, en el cuidado de ancianos y en el servicio en familia. Las llamadas, porque en general son mujeres, COLF, es decir, las colaboratrices familiares, colaboradoras familiares, que serían las personas que trabajan en casa, en una casa particular, limpiando, cocinando a veces, cuidando chicos, bueno, todo lo que signifique ayuda en un hogar. ¿Qué pasa? Que estos trabajos fueron, desgraciadamente, los primeros en esfumarse con la pandemia. Eh, digamos que yo me refiero a los latinoamericanos porque son los de habla hispana. Eh, Se puede hablar, digamos, de todo el que viene a trabajar, pero bueno, yo, como son los que me escriben, un poco les respondo a ellos. Los latinoamericanos en los trabajos que hacen, son en general trabajos de contratos precarios o directamente son trabajos en negro, trabajos no declarados, o sea que no tienen ningún tipo de sostén de parte de ningún sindicato, no tienen ningún sostén sanitario, a pesar de estar legalmente en el país. Pero ¿qué pasa si el trabajo que vos estás haciendo no es legal? No hay ley que te pueda ayudar. Así que el tema es complicado, como ven, desde el vamos, sin la pandemia. Imaginémonos en este momento. Estos trabajos, como les comentaba, fueron los primeros en sufrir, en desaparecer con la pandemia, porque, claro, al no ser trabajos legales, imagínense que se han perdido trabajos legales, han cerrado fábricas, o sea, los empleados de esas fábricas, por ejemplo,
de empleados de negocios que han cerrado, en fin. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que siendo trabajos legales, digamos, donde las personas trabajaban legalmente, recibían su recorte, por llamarlo, para la jubilación, para la sanidad, etcétera, eh, esas personas al quedar sin trabajo tienen de parte del Estado 2 años, que ahora me parece que se alargó en un año más, o sea que serían 3 años, de la llamada caja, que se llama en italiano Casa Integrazione, la caja integrativa, que sería una ayuda económica para el empleado que se quedó sin nada, equivalente a lo que ganaba y con los respectivos aportes jubilatorios, o sea, sería como seguir percibiendo su sueldo con todos sus aportes legales para salud, para todo. Lo cual no estoy segura de los 3 años, 2 años seguro. Y bueno, son 2 años que a la persona, y sobre todo si tiene familia y tienen hijos pequeños, le da un respiro porque sigue percibiendo sus saberes y le da 2 años de aire para buscar, para ponerse a hacer otra cosa, para resolver el tema. Pero los trabajadores, desgraciadamente, ilegales, no porque sea, digamos, no lo digo como una crítica esto de ilegales, sino porque son personas que están legales en el país, pero no tienen, claro, han agarrado el trabajo que han podido. Y siempre están los que se aprovechan de estas situaciones y no les hacen contratos, bueno, ya les digo, les hacen contratos precarios o directamente en negro. Y la pobre gente que tiene que vivir, que está en un país que no es el de ellos, que a veces habla poco el idioma, que tiene una familia, que se vino con la familia y tiene que darle de comer todos los días, agarra lo que venga, porque además, ¿quién se iba a imaginar esta pandemia que nos cayó por la cabeza? Bueno, así que la situación en este momento, yo podría hablar de toda Europa, pero me refiero al país en el que vivo, que es Italia. La situación para venir a trabajar a Italia está muy, muy, muy difícil, porque es como tener todos los elementos en contra. El tema de los viajes, ya de por sí, bueno, lo sabrán, en algunos lados piden directamente venir con el certificado de la vacuna puesta, en otros lados consideran que no es, que no protege gran cosa. Por ejemplo, están prohibidos los viajes de personas desde el Brasil, por la famosa variante brasilera. Eh, si bien, por ejemplo, está la variante africana y acá siguen llegando los barcones llenos de africanos, con gran parte de ellos infectados. Así que, pero claro, la gente que viene legalmente, por decir, y tiene que llegar, porque de América Latina no vas a llegar nadando, tienen que llegar en avión. Claro, esa gente es, eh, tranquilamente la controlan de los pies a la cabeza. Así que bueno, si no tienen la vacuna, tienen que estar, los ponen 2 semanas en cuarentena, le hacen el test. eh, yo hago así porque es el que te meten por la nariz, porque después hay uno que es en sangre, pero no es tan seguro. Entonces le hacen este test, para ver si les da positivo o negativo. Igualmente la cuarentena, la tienen que hacer. Entonces, bueno, imaginemos, yo he leído mensajes, por ejemplo, de personas que viajan, una chica, por ejemplo,
quiere venir a trabajar y viaja con el marido y 2 hijos pequeños. No sabes, porque uno trata de ponerse en el lugar de ellos. Yo siempre que pude les he aconsejado, primero que no ven, si tienen casa en su país de origen, que no la vendan, que busquen otra solución, la pueden alquilar, se la pueden prestar a algún familiar de confianza, pero ustedes se aseguran de tener siempre su casita por cualquier eventualidad de tener que volver. Después, de ser posible, bueno, el caso de la chica esta que es una mujer, por ahí es difícil, pero si es un hombre el que quiere venir a buscar trabajo, venga primero solo, no venga con la familia, con los hijos pequeños, porque se le dificulta todo. Eh, por ejemplo, en la iglesia, que la anoté acá porque yo me la recuerdo de memoria el nombre, a ver si la encuentro, se llama Santa María de la Luz, la iglesia. Es la llamada iglesia latinoamericana, que está en Roma, está en el centro histórico de Roma, cerca del Vaticano. Esta iglesia, por ejemplo, desde que empezó la pandemia y la gente empezó a tener, los latinos empezaron a tener problemas de perder los trabajos y demás, han ayudado todo el tiempo como han podido. Ellos, por ejemplo, ayudan entregándole a las familias alimentos, unos bolsones de alimentos 3 veces por semana, que, por ejemplo, cuando hay chicos, bueno, le agregan todo lo que puede consumir un niño pequeño, de leche, de cosas vitamínicas, bueno, en fin, una gran, gran ayuda de parte de esta iglesia. Pero, como les digo, esto a gente que, por ejemplo, que paga alquiler, gente que ha hecho trabajos humildes y los ha perdido. Eh, Siempre existe esta, no sé si decirle diferencia, ventaja de parte de los que vienen con una profesión, de alguna manera, qué sé yo, un docente, un abogado, no, abogado no tanto porque tendrían que hacer derecho internacional, pero un médico, una enfermera, siempre van a tener más posibilidad de encontrar un trabajo. Ahora los sanitarios, por supuesto, encuentran trabajo enseguida, eh, que las personas que vienen a hacer trabajos humildes, porque no son las mismas posibilidades, o sea, el primer mundo, como uno lo ve desde América Latina, como una vez un chico dijo, sí, pero siempre Italia. O sea, no, a él no le importaban nada las cosas que podía encontrar de dificultad, sino que, bueno, él estaba en el primer mundo y a veces no es tan así, pero también reconozco que cuando, cuando la gente tiene sueños y eh, va detrás de sus sueños y bueno, a veces es lo único que nos queda, así que ¿qué podemos decir? Siempre tratando de tirar la mejor onda y de animarla a la gente para que esté bien, porque de última si ya tomaron la decisión de venir, van a venir, por más que uno les diga. Por eso yo trato de ser lo más objetiva posible con la información que les pueda dar. Bueno, esto entonces es más o menos el tema de la situación actual. Está muy difícil el tema de los trabajos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días dijeron por la tele que yo creo que una vez les comenté a ustedes que estaban proliferando los delivery, cosa que por ejemplo en Argentina hace añares que existe el delivery. Bueno, acá no. Y como producto de la pandemia empezaron a aparecer, sobre todo en Milano, en las zonas más
grandes, ¿no? Los delivery, o sea, los repartidores de pizza, por ejemplo, más que nada pizza, pero bueno, otros tipos de comida también, en bicicleta, que estas bicicletas con pedaleo asistido, o sea que tienen un motorcito. Claro, ahora con toda esta crisis, ¿qué sucede? El gobierno ha apretado, digamos, a los propietarios de estas, de estos negocios para que pongan a todos los, generalmente son gente joven, pero hay gente grande también. Yo les comenté de esa señora de 60 años que estaba feliz de la vida haciendo su delivery en bicicleta y haciéndose unos pesitos. Entonces, retomo, el gobierno ha apretado a estos propietarios de estos negocios para que ponga a la gente que hace delivery en blanco, legal, digamos, o sea, con un contrato de trabajo, con aportes jubilatorios, con el respectivo aporte sanitario. Y porque hasta ahora, ¿cómo trabajaban? Trabajaban a porcentaje. O sea, cada viaje, cada entrega que ellos hacían, ganaban un porcentaje que los dueños de los negocios recargaban. Por ejemplo, si la pizza costaba cualquiera, les digo, 3 euros, eh, le hacían un ticket por 4 euros. Entonces la persona que la recibía pagaba 4. De esos 4, 3 para el dueño, que es lo que valía la pizza, y el euro que quedaba para el chico que había hecho el reparto. O sea, que ellos no ponían un peso. Lo único que hacían era prestar las bicicletas. Bueno, así que ahora, claro, se les ha puesto feo, feo, entre comillas. En realidad es lo que tienen que hacer, tener la gente trabajando legalmente. Pero, desgraciadamente, porque la gente a veces, te digo, es de terror, están dejando a la gente en la calle, la gente que hacía el delivery, porque no, porque ¿qué? Porque ellos dicen que no les conviene, que tienen muchos gastos, que esto, que lo otro. Bueno, entonces, conclusión, los están dejando sin trabajo porque no los pueden poner en blanco. Así que como ven, es como el perro que se muerde la cola esto. Está difícil, difícil la situación. Ahora en abril deberían llegar muchos millones de la Comunidad Europea, que yo no sé si Italia está cumpliendo los requisitos para recibir ese dinero, porque con la von der Leyen no van a jugar. Y ella es así de estricta, y si las cosas no están en orden como tienen que estar, no hay plata. Porque, por ejemplo, la vacunación acá está detenida. No han ni siquiera terminado de vacunar a la gente anciana y a los trabajadores sanitarios. ¿Por qué? Anda a saber, anda a preguntarle, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, uno que no llegan, el otro que el laboratorio no sé qué, no da abasto, el otro que la vacuna italiana está ahí por salir, entonces están esperando. Bueno, no sé, pero el tema es que si no se vacuna masivamente una población, hermano, la pandemia acá está presente y vivita y coleando, porque es la única cosa que puede empezar a marginar un poco esta situación, es la vacuna. Así que ahí estamos. No se sabe si van a llegar ese dinero que en teoría, digo yo en teoría, porque acá uno está tan acostumbrado al ciudadano a ver que meten la mano y se roban las cosas y se inventan y en fin. No por nada los argentinos somos hijos directos de los italianos. Yo digo, descendemos de los italianos, pero hemos heredado lo peor de todo. Eh, como les decía,
ese dinero debería ser para ayudar a todos los ramos que quedaron, digamos, que fueron tan golpeados, por ejemplo, el turismo, la restauración, o sea, los restaurantes. Pero yo decía, no solamente estas grandes agrupaciones que están representadas por los mejores y más grandes sindicatos, porque también están los pequeños artesanos. Yo vivo en un lugar chico y acá hay gente pobre que apenas ha podido andar adelante los que tenían, eh, los que eran dueños del localcito en el que trabajan, los que pagan alquiler, mayormente han tenido que cerrar sin trabajar por meses, pagando el alquiler, si bien ha habido una especie de moratoria o algo así. Pero bueno, antes o después lo tenés que pagar. Así que estamos en las mismas, ¿viste? Si no trabajaste no tenés con qué pagarlo. Bueno, yo parezco una sindicalista. Cuando me empieza a hervir la... No, nada que ver, pero bueno, son cosas que uno lo ponen verdaderamente mal, ¿no? De ver a la gente en una situación tan difícil. Bueno, ir retomando y volviendo para cerrar con el tema de la gente que quiere venir a Italia. Yo como, no sé si decir consejo, como opinión de persona que vive aquí, les diría, esperemos que pase esta pandemia, que pasará, no, por ahí no todo lo rápido que hubiéramos querido por el tema de las vacunas tan trabadas, que también están en otros lados en esas condiciones, pero que va a pasar, va a pasar. Y cuando esto se empiece a normalizar, vamos a poder, bueno, seguir soñando y seguir adelante con los proyectos, porque de todas maneras todo el mundo está en una situación grave, en una situación crítica, con la economía destrozada. Para vivir esa situación es mejor vivirla en tu lugar, en tu país, que vos siempre algo tenés un amigo, tenés un pariente, un familiar, no sé, que venir a un país donde no conoces a nadie, si hablas más o menos el idioma, bueno, mejor, pero hay gente que no tiene idea, sin trabajo, pensando que acá lo vas a encontrar y no es fácil, sin vivienda, que también están aumentando los precios de los alquileres, sea de departamentos que de habitaciones, de una pieza, por ejemplo. Porque claro, todos se quieren rehacer del dinero que han perdido. Pero yo digo, pero los ciudadanos seguimos teniendo el mismo dinero, sea de una jubilación que de un sueldo mensual, la mayor parte, o siempre está el grupete, obviamente, que está pensando en irse a pasear no sé dónde, ya antes de que llegue el verano. Pero la gran mayoría, gente trabajadora, o gente jubilada, y seguimos percibiendo lo mismo. ¿Cómo haces para, si te aumenta esto, te aumenta el otro? No, no podés sostener todo, todos los aumentos con vos con lo mismo, con el mismo dinero. Bueno, me voy por las ramas, así que mejor hasta aquí llegamos. Recuerden una cosa, la gente, sobre todo yo digo los chicos porque la gente joven que escribe, a veces me ponen en la respuesta, en el comentario, me ponen, pero mi situación es esta, yo quisiera ir a tal parte porque tengo el pasaporte y mi familia era de allá, mis abuelos, mis bisabuelos, entonces esto. Y me cuentan toda la historia en un comentario y me preguntan cosas que yo para ser tan puntual en cada caso no puedo en una respuesta porque ¿cómo hago? Tengo que escribir una Biblia en cada respuesta. Entonces traten de hacer las preguntas lo más
concisas, lo más reducidas posible. Y yo lo que hago es anotarlas y después hacer un video tratando de responder lo más que pueda, porque ya les digo, en la respuesta escrita yo no les puedo dar demasiada, no se puede, porque además tendría que ser un ida y vuelta, yo poder preguntar, pero ¿en qué momento? ¿Pensás venir antes? ¿Pensás venir después? ¿Querés venir ahora? No hay un ida y vuelta en el comentario escrito, entendemos, ¿no? Así que bueno, y hasta aquí llegamos. Lamento que, bueno, no siempre se puede hacer cosas risueñas o cosas divertidas. Todo es importante. A mí me importa mucho la situación de la gente joven que, ya les digo, tiene la esperanza y la tienen que seguir teniendo, porque se va a resolver y se va a ir adelante. Muchos besos para todos, hasta el próximo video.